Entonces la radioterapia me descomprime esa complicación y obvio que mejora. También igualmente con mínima morbilidad. Morbilidad significa todo lo que son las complicaciones. Y una de las más importantes, como ya les dije, es mejorar la calidad de vida del paciente, ¿no? Calmando el dolor, recuperando la función, con menos complicaciones, con menos morbilidad. Definitivamente el paciente mejora la calidad de vida. Eso no significa que el paciente se va a recuperar al 100% o va a tener una tasa de sobrevida alta, ¿no? Lamentablemente no es mucho tiempo lo que queda de vida, pero vuelvo a repetir, lo más primordial acá es mejorar la calidad de vida. Entonces, para realizar la radioterapia paliativa debe cumplirse estos 5 requisitos. No, ustedes se dan cuenta, la más importante es la selección de los pacientes. Se debe tener en cuenta la calidad de vida. Realmente que el paciente no va a sobrevivir más de 3 meses. Definitivamente es mejor no darle la radioterapia. También, obvio, valoramos el pronóstico, ¿no? Hay metástasis, por ejemplo, en caso del cáncer de páncreas, de los hepatocarcinomas, que tienen mal pronóstico, ¿no? Realmente la tasa de sobrevida no es mayor de 3 meses, ¿no? Por eso que igualmente esto también conocido como la esperanza de vida, ¿no? ¿Qué esperanza tiene el paciente? Generalmente uno indica la radioterapia paliativa cuando el paciente tiene por lo menos unas 6 meses, ¿no? de esperanza de vida, ¿no? Si tiene menos de 3, como él normalmente es mejor, ¿no? Salvo que esté en una situación de vida y muerte, de repente, para ayudar, ¿no? De la misma forma, con usted, la expectativa de mejora de ser igual o superior que las otras medidas paliativas, ¿no? Otras medidas, no solamente se pueda la radioterapia es con estos fines, sino también existe un caso de, por ejemplo, la misma cirugía, ¿no? Que puede ser también como una medida paliativa. El tercer requisito es que no debe consumir el tiempo de vida restante del paciente, ¿no? O sea, supongamos que si valoramos que el paciente tiene una esperanza de vida de 2-3 meses y sabemos que la radioterapia va a ser mucho mayor en ese tiempo, su administración no tiene sentido, ¿no? Por eso que este requisito también es importante. No debe causar, miren, el cuarto requisito, estrés al paciente, porque el estrés, si a uno de manera, entre comillas, tiene su vida normal, pero tiene una situación estresante de manera permanente, le causa problemas. Imagínense a un paciente que está con una enfermedad metastásica, ¿no? Y esto, obvio, si le causa más estrés, definitivamente el paciente, su esperanza de vida va a disminuir. Miren, una cosa importante, si no se puede curar ni paliar, ¿se acuerdan las 2 indicaciones de la radioterapia, curativa y paliativa? Es mejor no administrar la radioterapia. Es una de las conclusiones. Algunas características de la radioterapia paliativa, miren, primero que debe ser efectiva, ¿no? Beneficia, miren, al 75 al 90% de los pacientes. Es un beneficio muy alto, ¿no? Es rápida, generalmente las sesiones de la radioterapia va entre 1 y 10 días, ¿no? Miren, entre 10 días, y con eso mejoramos, por ejemplo, el dolor, mejoramos el sangrado, por ejemplo, ¿no? Esto de la descompresión cuando hay metástasis a nivel de la columna lumbar, o en general la columna vertebral. Tercera, debe ser corta, se prefiere, puede dar una sesión única, o sea, dentro de lo que es el fraccionamiento sería un hipofraccionamiento, no se olviden. Debe ser económica, ¿no? Y también que sus efectos secundarios, como siempre, la radioterapia busca que estos efectos deben ser mínimos, ¿no? Evitar en lo posible, ¿no? Que los órganos en riesgo no tengan una implicancia alta, ¿no? Y ahí tienen ustedes, miren, alguna de las diferencias, pregunta de acá del examen, acá voy a sacar 2 preguntas, ¿no? Entre lo que es la radioterapia radical y paliativa.
En primer lugar, miren los candidatos. ¿Qué pacientes son candidatos para radioterapia radical y quiénes son candidatos para radioterapia paliativa? En caso de la radioterapia radical, obvio que el enfermo tiene que ser curable. Ya les mencioné que en la paliativa, incurable. El objetivo en la radioterapia radical o curativa, si quieren ustedes, es erradicar el tumor. En la paliativa, mejorar los síntomas, el dolor, el sangrado, la descompensación, la inflamación. En caso de la toxicidad, en la radioterapia radical, pues evitamos la mínima toxicidad tardía, porque ustedes saben, en caso de la curativa demora mucho tiempo, ¿no? Las sesiones pueden estar dos meses, ¿no? A diferencia que la radioterapia paliativa, buscamos la mínima toxicidad aguda, porque ya les mencioné que el fraccionamiento ideal debería ser el hipofraccionamiento. Y con eso también tratamos de que la toxicidad aguda sea mínima. El criterio que se tiene en cuenta en la radioterapia curativa es el TNM. ¿Qué significa el TNM? Para hacer lo que es el estadiaje, ¿no? Tumor, N que viene a ser los ganglios y M que tiene que ver con las metástasis. Y en caso de la radioterapia paliativa tenemos en cuenta nosotros el pronóstico, ¿no? El pronóstico de el paciente, si es que realmente va a vivir mucho tiempo. La dosis total en la radioterapia radical debe ser mayor de 40 Grays y en caso de la radioterapia paliativa debe ser menor de 40 Grays. ¿Se dan cuenta? 40 Grays, si es que nosotros consideramos en la terapia un promedio de 20 Grays, de 20, por eso que tratamos que la toxicidad sea mínima. Y la dosis por sesión, ¿no? Como siempre en la radioterapia paliativa va entre 1.8 a 2 Gray por sesión, si ustedes recuerdan. En caso de la radioterapia paliativa de ser mayor de 2 Gray. Y ahí tienen ustedes, miren, el fraccionamiento y la dosis, ¿no? En histologías completamente desfavorables, en caso de que hay necrosis, mucha mitosis, miren, la fracción debe ser de 8 Gray en única fracción. A diferencia si es una histología favorable, ¿no? Es un tumor bien diferenciado, ¿no? No hay invasión vascular, no hay invasión perineural, yo qué sé. Entonces, en ese caso, se prefiere, miren, 30 Grays en 10 fracciones. ¿Qué significa? Cada fracción aproximadamente de 3 Grays. También se puede practicar en algunas neoplasias, como en caso del cáncer de cervix, por ejemplo, ¿no? Una braquiterapia, como ustedes están viendo ahí, de alta tasa. ¿Qué significa eso? 2 fracciones de 8 Gray. Entonces, esto también es importante que ustedes lo conozcan respecto a la dosis que nosotros vamos a utilizar en el tipo de fraccionamiento. Las indicaciones, como en una de las que ya les mencioné, en caso de la compresión medular, ¿no? de la médula espinal, ¿no? En la columna, en las metástasis óseas, como vimos en el caso de estas metástasis cerebrales en las primeras imágenes, en el síndrome de la vena cava superior, de los tumores mediastinales o de cabeza y cuello que me provocan por una compresión de la vena cava superior, en las metástasis cerebrales o las cerebrales, la que vimos también en la primera diapositiva, en el sangrado, miren, una cosa también importante. Y por último, las oligometástasis, ¿no? Las metástasis que son mayores generalmente de 5 centímetros. Entonces ahí tienen, por ejemplo, una de las indicaciones más importantes que nosotros hacemos en el instituto es en la compresión medular, por ejemplo, de esta metástasis que está de ubicación en la columna dorsal, en T12, ¿no? Y que utilizamos la técnica de la radioterapia en densidad modulada. Con la finalidad también, si ustedes se dan cuenta, minimizar la dosis en el riñón pues, izquierdo, como ustedes están viendo acá, ¿no? Entonces ahí se muestra el GTB, que ustedes lo ven pues, de color naranjita, y el PTB, que ustedes lo ven de el color planificado de color amarillo, ¿no? Y ahí tienen ustedes también el histograma de dosis volumen, observen, para el hígado, que ustedes están viendo acá, y para el riñón izquierdo, que ustedes lo están viendo acá, con las líneas que está de color pues, verde. ¿Qué significa eso? Que el volumen, como ustedes, va disminuyendo
Esta curva es un histograma de dosis-volumen, ¿no? De acuerdo, cuando yo aumento los centigrays, significa 500 centigrays, significa 5 gray, acá es 10 grays, ¿no? 20 gray, y lo que yo sí necesito para el GTB, que ya les dije que es del color naranjita, alta, en este caso 40 grays, bien alto, en términos de dosis. Igualmente el volumen, que en este caso pues el número 1, el máximo. Y el PTB, que ustedes lo están viendo, como ven ustedes, de color pues celestito. Entonces miren la dosis que se le va a practicar, a indicar a esta paciente, pues, una compresión medular en T12, pues de 40 gray. ¿Qué significa? Si nosotros cada sesión máximo de 2 gray serían 20 por 2, 40 gray. O como vimos en otra de las indicaciones, en caso de la compresión de la vena cava superior, por ejemplo, ¿no? Ustedes se dan cuenta, miren, ¿no? Acá este paciente que tiene también derrame pleural, ¿no? Miren, un derrame pleural en el emitórax izquierdo, tiene ganglios en suprarenales a nivel pues, de los bronquios, tanto derecho como izquierdo, y esto es lo que me está produciendo pues este síndrome de la vena cava. Miren cómo la vena cava lo está desplazando producto de esta neoplasia que está localizada por el mediastino, ¿no? Entonces acá también se irradió en el campo pulmonar con una dosis de 30 gray, ¿no? Igualmente en los diferentes cortes, ¿no? Los cortes axiales, cortes coronales y cortes sagitales. O como en el caso de las oligometástasis, ¿no? Y se acuerdan que repasamos una de las técnicas, creo que se los dije, me parece en una de las clases hace 2 semanas, si no me equivoco, la famosa radioterapia estereotáxica corporal, ¿no? La ablativa, la SBRT, RT, radioterapia estereotáxica body, de corporal, ¿no? Estéreo, body, radioterapia en inglés, ¿no? Radioterapia estereotáxica corporal, para estas oligometástasis, por ejemplo, que está alojada en el hígado, ¿no? En el segmento 6, ¿no? En este caso sería derecho, ¿no? Y también la distribución de la isodosis, y miren la dosis que se ha utilizado, 36 grays. Realmente en la radioterapia estereotáxica corporal también se le llama la radioterapia con bisturí, sin bisturí, disculpen, ¿no? O sea, no utilizamos el bisturí, sino utilizamos en este caso los haces de fotones, ¿no? Y por eso que las fracciones, si ustedes se dan cuenta, las dosis son muy altas. Serían pues de 12 gray, ¿no? Cada fracción sería de 12 gray. Y realmente la respuesta es espectacular en estos casos, estas metástasis, ¿no? Esta es la última técnica que nosotros lo hemos introducido en el hospital neoplásica, ¿no? Lamentablemente después del tema de la pandemia se nos ha complicado. Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta para lo que respecta a la primera clase? Porque acá le he puesto las 2 clases. La otra clase es de radioterapia en patologías benignas, que también para que ustedes tengan una idea en qué consiste este tipo de tratamiento en patología benigna. Bueno, no hay preguntas, entonces continuamos. Una pequeña introducción, entonces observen ahí el concepto de radioterapia de las enfermedades benignas, ¿no? Hace referencia también pues, al empleo de las reacciones ionizantes, en este caso pues ya sea fotones o electrones, porque no he visto o he tenido la experiencia de poder revisar inclusive si se utiliza protones, ¿no? Realmente lo que más utilizamos son fotones y electrones, como ya lo hemos visto en varios. Entonces, y la energía, como ustedes ven, es moderada hacia alta, como parte del tratamiento de entidades, pero que no son tumorales, ¿no? Pero no necesariamente inocuas en su comportamiento, significa que alguna de ellas pueden tener complicaciones serias, ¿no? Y también las patologías no neoplásicas que tienen un efecto negativo en la calidad de vida del paciente. Por ejemplo, lo que les he puesto más adelante, la oftalmopatía, por ejemplo, por enfermedad de Graves, ¿no?
que produce bastante molestias a los pacientes en los ojos. Entonces, generalmente como indicaciones que tiene la radioterapia en patología benigna es básicamente para algunas enfermedades que tienen un crecimiento invasivo y agresivo. Eso no significa que sea maligno, para empezar. Hay algunas enfermedades que tienen un crecimiento muy rápido, muy agresivo. Me produce una desfiguración cosmética, por eso que también se utiliza en cicatrices queloides también la radioterapia. No se olviden, miren, cicatrices queloides. Igualmente para pérdida funcional de un determinado órgano. Hay un compromiso vital, por ejemplo, una malformación arteriovenosa, por ejemplo, te produce un compromiso vital de vida y muerte. Una malformación arteriovenosa podría producir al paciente una muerte, ¿no?, fulminante. Y está indicado en patologías porque son funcionales, inflamatorias, degenerativos y hiperproliferativas, como vamos a ver en un cuadrito, ¿no? Lo que sí nosotros siempre tenemos que valorar cuando se indique la radioterapia en patologías benignas, benigna no olvidarse, tenemos que ver un minucioso análisis del riesgo-beneficio. ¿Realmente va a beneficiar al paciente? No, porque si realmente hay un beneficio significativo, tenemos que ver pues también de que haya menos riesgo, ¿no? Por eso que debemos sopesar el riesgo-beneficio. Puede ser muy, muy riesgoso y no va a ser beneficioso para el paciente, entonces no tendría la finalidad pues, de indicar este tipo de tratamiento. Pero si el riesgo no es muy alto y tiene un beneficio muy importante, está bien indicado. ¿Por qué? Por el hecho de que me va a producir pues, toxicidad no solamente aguda, sino también crónica. Hay ya trabajos de muchos años de seguimientos a pacientes que se les practicaron este tipo de tratamiento y se ha observado desde el punto de vista de estudios de casos y controles, ¿no?, que puede producir algunas neoplasias, ¿no? No se olviden que la radiación sí está demostrada científicamente que te produce una neoplasia. Y esa es la razón por qué nosotros tenemos que también valorar el riesgo-beneficio, ¿no? Porque está descrito que esto no se puede hacer de manera experimental realmente, ¿no? Y también efectos en la reproducción, ¿no? Porque si la enfermedad está localizada en la región pélvica, puede haber compromiso, pues, no solamente de los ovarios, sino también de los testículos, y eso puede mediar pues, los efectos a nivel de la reproducción. Entonces, un poco hablando de radiobiología. Este es un concepto que ustedes tenían que haber repasado en planeamiento de dosimetría, en el sexto ciclo, ¿no? Entonces, uno de los aspectos fundamentales en que uno revisa en radiobiología es los mecanismos, cómo se produce, por ejemplo, cómo se produce los efectos que tiene la radiación sobre las células, ¿no?, los tejidos, inclusive sobre todo los órganos, eso que los efectos, ¿no?, ionizantes de la radiación sobre las células, y ahí tiene que ver este campo de la radiología. Entonces hay un efecto antiinflamatorio, y con este efecto antiinflamatorio pues me disminuye, ¿no?, considerablemente los efectos que están produciendo sobre, en este caso, las células. De la misma forma hay un efecto antiproliferativo, ¿no?, de ciertas tumores que son benignos, ¿no?, que también tienen una proliferación significativa, entonces ahí la radiación también hace este efecto antiproliferativo. De la misma forma, hay un efecto inmunomodulador. La respuesta de antígeno-anticuerpo va a disminuir. Y también cuando, en caso de las malformaciones arteriovenosas, hay un efecto sobre el sistema vascular, ¿no? Y ahí tienen ustedes, ¿no?, algunos de los mecanismos que les comentaba. Acá no está el mecanismo vascular,
pero están los tres más importantes, ¿no? Por ejemplo, en caso del antiinflamatorio, miren, ahí está su mecanismo, lo que hace pues una adhesión de los leucocitos al endotelio, ¿no? Y una concentración de esta enzima, la nitrógeno del óxido nítrico sintetasa, y en la dosis que generalmente utilizamos por fracción, si ustedes se dan cuenta, ¿no? De 2 a 6 Gray, y va aproximadamente de 0,1 Gray por sesión o por fracción. Miren la indicación, ¿no? En periartritis, o en la patología de artritis, ¿no? En osteoartritis y también en las tendinitis. Si ustedes se dan cuenta, las dosis no son muy altas, ¿no? De 2 a 6 Gray, ¿no? Son bajitas. Igualmente, cuando el efecto que nosotros queremos sea antiproliferativo, para lo que es el mecanismo, como ya ustedes conocen, radiológico, lo que hacemos nosotros es, ¿no?, la destrucción a nivel celular, pero básicamente es en la repoblación. Y también igual en todo lo que es el ciclo, ¿no?, en lo que concierne a la diferenciación y maduración celular. Miren la dosis de 8 a 10 Gray, por ejemplo, en la osificación heterotópica, ¿no?, en la restenosis vascular, miren en queloides, las cicatrices queloides, igualmente en terigio, ¿no? Esta es una lesión que se produce a nivel ocular. Y inmunomodulador, como les comenté, ¿no?, también por la actividad de los leucocitos circulantes y fenómenos autoinmunolocales. Miren, la dosis es mayor de 10 Gray, con una sesión, ¿no?, de 2 Gray por día. ¿Dónde lo está indicado? En la oftalmopatía de Graves, ¿no? En estos pacientes que tienen hipertiroidismo, no sé si ustedes han visto alguna oportunidad de los pacientes tienen sus ojos saltones, ¿no? Y ahí también la radioterapia funciona. Y los aspectos radiofísicos pues se deben planificar siguiendo los mismos criterios clínicos, tal igual físicos y técnicos aplicados a los tumores malignos. Entonces también igual lo mismo, se planifica, se simula, se calcula la dosis, ¿no? Se utiliza los bloques, se utiliza igualmente los colimadores, realmente es igual. Lo único que ustedes vieron que las dosis son muy bajas, ¿no? Por eso ustedes se dan cuenta, seleccionar el campo de tratamiento más pequeño, ¿no?, con el fin de evitar también la irradiación a los órganos en riesgo, ¿no? Y la dosis, como ya le dije, muy bajita. Y lo que se recomienda es evitar irradiar niños y gente joven, ¿no? Esa gente se recomienda a partir de los 18 años. ¿Por qué? Porque hay órganos que son muy radiosensibles, nunca se olviden, pregunta de examen, los órganos radiosensibles no se olviden que es la tiroides, y se ha visto, se ha demostrado científicamente esto a lo largo de los años, en pacientes que recibieron radioterapia a nivel de cabeza y cuello, la probabilidad de que hagan cáncer de tiroides es muy alta, ¿no? Sobre todo en casos de pacientes que fueron irradiados de niños. Entonces, a lo largo estos pacientes hacen cáncer de tiroides, porque la glándula tiroides es un órgano muy, no solamente muy radiosensible, sino también muy vascularizado. Los ojos, ¿no?, también de la misma forma, las gónadas, los ojos no se olviden que es el cristalino, ¿no?, el movilidad cristalino, las gónadas, tanto los testículos como los ovarios, en caso de las mamas, también evitar en mujeres menores de 30 años, ¿no? ¿Saben? Y otro de los órganos radiosensibles, no se olviden, es la médula ósea, ¿no? Los 3 órganos más radiosensibles, no se olviden que es, en primer lugar, la médula ósea, segundo, las gónadas, mucho más los testículos, después los ovarios, y por último el cristalino, de los 3 más radiosensibles. El fraccionamiento, que es importante que también ustedes lo sepan, la dosis bajitas, como ya les dije, ¿no?, 0,3, miren, hasta 1 Gray por fracción. En caso de las agudas, se prefiere de 4 a 5 fracciones por semana, o como un máximo de 3 a 5 Gray. Y en las crónicas, ¿no?, la elección es de 1 a 3 fracciones, ¿no?, por semana, no mucho más, pueden ser interdiarias. Y igualmente en las agudas puede ser diarias, porque siempre son de lunes a viernes. Pero en las crónicas, si ustedes se dan cuenta, es un poquito más la dosis total, ¿no?, hasta 12 Gray. Que es suficiente que una semana, en 2 semanas se termina. Las indicaciones, miren, en la artritis degenerativa, ¿no?, la artritis, miren, degenerativa, en la bursitis, sinovitis, tendinitis, en pacientes que no mejoran con tratamientos farmacológicos, podemos
indicar, obvio, que no sea paciente joven, como ya vimos, ¿no? En el espolón del calcáneo también, miren, en pacientes que tienen ginecomastia, ¿no? Mamas voluminosas, caso de pacientes varones, obvio. Los queloides después de las cirugías, la oftalmopatía de Graves, en caso de los pacientes con hipertiroidismo, en hemangiomas y las malformaciones arteriovenosas, ¿no? Que son ya problemas vasculares. Por ejemplo, miren este queloide, ¿no? Que está ubicado, miren, el queloide detrás del lóbulo de la oreja, ¿no? Observen este queloide terrible, en una zona donde sí podemos nosotros pueden irradiar, ¿no? ¿Y cuánto se irradió? O tratado con 4 Grays. Observen ya posteriormente en el seguimiento, miren la cicatriz se puede ha quedado de menos tamaño, ¿no? O en caso de las malformaciones, miren, arteriovenosas, ¿no? Igualmente le hacemos el diagnóstico con la CT, ¿no? Miren acá, corte axial, corte sagital, corte coronal, ¿no? Y la malformación, pues, como ustedes se irradió, ¿se acuerdan ustedes con esta técnica fabulosa, la radioterapia, ¿no? O la radiocirugía estereotáxica, ¿no? El 3D. Y como nosotros acá, pues, definitivamente valoramos los órganos en riesgo. Miren acá también la misma forma, ¿no? Y esta malformación, ¿no? Se irradió con 22 Gray, suficiente en 2 fracciones, o sea, las fracciones fueron de 11 Gray cada una. ¿Recuerdan que le dije que las fracciones solamente son de Gray, ¿no? Y por último, miren, en esta patología, que es relativamente frecuente, luego también yo en el hospital, es la oftalmopatía de Graves, ¿no? Ahí tienen ustedes, miren la osis, cómo sobresale en los ojitos, acá, miren, característica, pues, con ustedes la grasa se ve más densa, miren los músculos, cómo están con engrosamiento, ¿no? Están hipertrofiados los músculos, producto, pues, de esta enfermedad, y observen antes del tratamiento con radioterapia. Miren cómo se ven los ojos bien saltones, ¿no? Producto, ya les dije, de la misma grasa ¿no? retroorbitaria que empuja, igualmente los músculos hipertrofian y hace que esto salga mucho más. Y observen después de practicarle el tratamiento con una radioterapia 3D conformada, ¿no? Radioterapia conformada 3D. Miren cómo hay una mejoría, pues, importante. Entonces miren cómo la radioterapia también, si está bien indicada, es útil en patología benigna, ¿no? No solamente siempre les mencionaba desde el curso de radioterapia 1, que no solamente, si bien es cierto, más del 98% de la radioterapia tiene utilidad en neoplasias malignas, hay un 2%, miren, 2 hasta 3%, que se puede utilizar en radioterapia benigna, de patologías benignas. Muy bien, entonces, si tienen ustedes alguna duda, pregunta. Hemos revisado el día de 2 clases. A ver, ¿cuántos alumnos hay? Normal que se incorporaron después un poco más de alumnos. A ver, preguntas. Si no, les llamo yo, ¿ah? A ver, Darwin. ¿Está Darwin Andrés? ¿Darwin Andrés está o no? ¿Está Darwin Andrés o no? ¿Dónde está Darwin Andrés? ¿Dónde se mete? Digo yo. Sí, a ver, siempre los que van a preguntar levanten la manito para poder ubicarlo. Que eso también me va a servir a mí para la calificación de la tarea académica, por eso han participado ustedes, que la participación ha sido mínima de ustedes, ¿ah? Están pensando en otra cosa ustedes. Profesor. A ver, Grecia.
Solo una consulta. En lo que es los pacientes que tienen un dispositivo eléctrico metálico, ya sea un marcapasos o un equipo Holter, ¿hay alguna alteración al momento de hacer la radioterapia? No, para nada, ¿no? O sea, tampoco no hay que tratar en lo posible de no irradiarlo, pero desde el punto de vista técnico no va, salvo que esta, este dispositivo pues esté obstaculizando, ¿no? Los campos de tratamiento, o sea, esté sobre o detrás, yo que sé, del tumor, del GTB, ¿no? En esos casos hay que tener bastante cuidado, pero si no, realmente no va a tener ninguna implicancia, ¿no? Sí, pues. ¿Alguna otra pregunta? Chicos, no se olviden de que he estado, por ejemplo, ya revisando las tareas académicas de la gran mayoría, son bastantes alumnos también. Entonces, a partir de la próxima semana, yo creo que el miércoles a más tardar, yo creo les darían a ustedes poder revisar sus notas, si tienen alguna duda, me hacen conocer por intermedio de la delegada, ¿no? Porque ya la siguiente semana, ni bien dan el examen, y al siguiente día ya están colgada la segunda nota y ustedes pueden ver su promedio final. Muy bien, chicos, si no tienen ninguna pregunta, pues ha sido bastante satisfactorio haber estado con todos ustedes a lo largo de estas 14 semanas, porque todavía seguimos en camino. Y bueno, la próxima semana los que tienen conmigo el curso pueden Medicina Nuclear 2, igual lo vamos a desarrollar pues, el día martes. No, pero igual, a pesar de la coyuntura, no ha sido pues lo ideal el, la metodología de enseñanza por el tema de la pandemia, pero espero que en el tiempo de su, de su internado pues traten de desarrollar y por lo menos los conceptos que se les ha proporcionado pues les haya sido útil. Muy bien, chicos, entonces quedamos así, nos estamos viendo. Hasta otra oportunidad. Gracias. ¿Ah? Licenciado. Hasta luego, licenciado. Gracias. Ya igualmente, gracias a ustedes. Abrazos. Chao. Chao.